Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra participación, a quienes estáis aquí presentes y a aquellos que se están conectando en remoto, que espero que completen, digamos, el aforo que esperábamos, porque hoy iniciamos un ciclo nuevo. El año pasado, algunos recordáis, digamos, la relación que hemos mantenido durante todo el ciclo académico anterior entre la sección iberoamericana del Ateneo y la Fundación Carolina ha tenido algunos hitos importantes. El año pasado, el ciclo anterior, nos centramos de manera muy concreta en los temas de memoria democrática. Cerramos, de hecho, con unas jornadas que hicimos aquí en el Ateneo en el mes de junio sobre los caminos del exilio republicano español, México 1939, y iniciamos también en el día de hoy un nuevo ciclo que pretendemos, vamos a ver con cuánto éxito, vincularlo con todo lo que va en torno a la cumbre iberoamericana. La Fundación Carolina, como sabéis, es un laboratorio de ideas que piensa y elabora sobre la cuestión latinoamericana, y la sección iberoamericana de Ateneo también es una relación, digamos, como natural, y por tanto, digamos, el debate y la reflexión sobre el hecho iberoamericano es algo que nos encuentra a ambas instituciones, la sección iberoamericana y a la propia Fundación Carolina. Algunos productos concretos del debate que tuvimos el año pasado: hemos presentado libros, presentamos también el informe sobre distintos elementos de la realidad iberoamericana, y también me gustaría destacar la tribuna iberoamericana, una tribuna joven que realizamos en las mañanas, una tribuna por mes, en las mañanas del curso académico pasado, y en la cual, digamos, tratamos de reforzar el compromiso de los jóvenes con los estudios iberoamericanos. Este año también estamos pendientes, Álvaro fue el coordinador de esta tribuna iberoamericana, estamos pendientes de retomar ese esfuerzo y avanzarlo más allá de lo que pudimos hacer el año pasado, ¿no? Esta primera etapa de este ciclo pretende fundamentalmente, con toda la humildad del caso, establecer una suerte de estrategia de acompañamiento a la acción política que en torno a la cumbre iberoamericana del año próximo, como sabéis, en el último trimestre del año 2026 se celebrará la 30ª cumbre iberoamericana aquí en Madrid, y desde la sección iberoamericana, desde la Fundación Carolina, pretendemos, insisto, con la humildad del caso, sin sustituir de ningún modo la acción política que ya se viene trabajando del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría General Iberoamericana y otras entidades del sistema iberoamericano, acompañar el diálogo político, el diálogo de la sociedad civil y el diálogo académico. De alguna forma ofrecer algún tipo de insumo para esa reflexión que pretende, de alguna forma, renovar el pensamiento en torno a un sistema que yo creo que hay un consenso bastante generalizado, que necesita un replanteamiento, y a una cumbre que ha tenido elementos, digamos, muy exitosos en 30 y tantos años de historia, pero que también, sobre esto hay bastante consenso, no invento nada nuevo, en la parte política del Ministerio se conversa a diario, exige también, digamos, un replanteamiento, una forma nueva de ver, digamos, qué es el sistema iberoamericano, incluso algunos elementos sobre la identidad iberoamericana que 30 y pico años después ha habido cambios muy profundos y merece la pena abordar de una forma distinta, ¿no? Por lo tanto, esta primera sesión, también con la humildad del caso, pretende aprovechar el momento que tendremos dentro de un mes y pico de la cumbre que se va a celebrar en Santa Marta, en Colombia, la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, la cumbre Unión Europea CELAC, para, digamos, sin pretender de ninguna forma dar ningún tipo de digamos, indicación sobre lo que esta cumbre debe abordar, pero también desde el punto de vista académico nos acompañan 3 personas que han investigado al respecto y que nos pueden ofrecer algunas ideas. La agenda de trabajo de este ciclo la iremos desgranando, estamos ahora mismo pergeñando la sección iberoamericana, la iremos desgranando próximamente, pero empezamos de momento con esta sesión que pretende, como decía, analizar un poco la relación bilateral entre la Unión Europea y América Latina en el marco de esta arquitectura multilateral que muestra signo de erosión, y reforzar el diálogo político, como decía, diversificar la cooperación y explorar un regionalismo latinoamericano abierto. Para ello me acompañan 3 especialistas en la materia. En primer lugar, Álvaro García Mayoral, es investigador en grado de estudio de la Fundación Carolina, es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Geografía e Historia por la UNED. Es el coordinador de la Tribuna Iberoamericana y cuenta con un máster en Teoría Política con especialización en Política Latinoamericana.
como digo, coordinó la tribuna iberoamericana y nos va a hablar sobre la crisis del multilateralismo y el papel de las cumbres. Empezamos, si quieres, por ti, Álvaro, y después presento a los colegas. Bueno, pues muchas gracias, Hugo, por la presentación. Muchas gracias también al Ateneo por acogernos de nuevo y por promover, ¿no?, iniciativas que yo creo que son muy interesantes, ¿no?, sobre todo pues, por el contenido de este mismo ciclo, ¿no?, que es de cara, como lo hemos llamado, ¿no?, de camino a la cumbre iberoamericana, que como ha mencionado Hugo, pues se va a celebrar en Madrid el año que viene, y eso implica, ¿no?, que yo creo que España tiene un compromiso extra, ¿no?, y una responsabilidad añadida, ¿no?, para intentar que el resultado de esa cumbre sea positivo, ¿no? Y yo creo que este tipo de espacios, ¿no?, que sirven para generar insumos, para generar reflexiones, para unir diferentes actores políticos, donde se puede plantear de alguna manera la hoja de ruta de lo que puede ser la cumbre iberoamericana, ¿no? Todos estos elementos yo creo que hacen que la cumbre esté bien preparada, y en este tipo de encuentros la preparación previa es muy importante para que luego el resultado sea positivo para todas las partes, ¿no? Y bueno, yo precisamente quería hacer una pequeña introducción precisamente para poner en valor el papel de las cumbres, ¿no? Sabemos que estamos ante un mundo, ¿no?, ante un contexto internacional donde están siendo impugnadas y están siendo contestadas, ¿no?, todas las instituciones o todos los organismos internacionales. Un caso muy evidente lo vimos la semana pasada, ¿no?, con las declaraciones de Donald Trump, ¿no?, donde hizo, digamos, un discurso donde claramente pudimos ver la voluntad que tiene, ¿no?, de alguna manera desmantelar ese tipo de organismos internacionales, ¿no?, que han tenido un papel importante en el último siglo, ¿no?, y ante los cuales pues no solo Trump sino otros actores internacionales están promoviendo su desmantelamiento, ¿no? Falta por ver realmente cuál es su alternativa, ¿no?, porque sabemos que tienen como prioridad progresivamente debilitar, ¿no?, este tipo de organismos internacionales y este tipo de relaciones entre países, ¿no?, basadas un poco en la cooperación y en la interdependencia mutua, ¿no?, y todas estas cosas que los profesores de relaciones internacionales nos contáis, ¿no?, que de alguna manera articulan las relaciones internacionales, pues estamos viendo cómo eso se está intentando dinamitar, ¿no? Y enfrente pues hay otro sector, hay otro grupo de partidos políticos y otro grupo de líderes internacionales que están promoviendo el fortalecimiento, ¿no?, de estas instituciones, ya no solo las instituciones y organismos internacionales, sino, como digo, una forma, ¿no?, de relacionarse entre países basadas en la cooperación, en el entendimiento y, en definitiva, en el apoyo entre estados, ¿no? Y para eso, pues entre otras cosas, sirven las cumbres, ¿no? Las cumbres, más allá de los resultados tangibles, ¿no?, que emanan de ellas, ¿no?, por medio de resoluciones, de cartas iberoamericanas, de hojas de ruta, de agendas, etcétera, etcétera, ¿no?, que son resultados políticos que pueden ser más o menos tangibles. Las cumbres también sirven para que los líderes, ¿no?, tienen como un papel también relacional, ¿no?, donde los líderes políticos de distintos países, pues por el hecho de compartir 2 o 3 días juntos en una ciudad, escucharse entre ellos, poner un poco en valor cuáles son las problemáticas del otro, intentar entender de qué manera pueden cooperar los estados, ¿no?, etcétera, etcétera, pues también tienen, ¿no?, esa labor de, digamos, de engagement, ¿no?, para que las relaciones internacionales cada vez sean más fluidas en un mundo donde parece que cada vez lo son menos, ¿no? Porque muchas veces la política parece que nos da la sensación de que que funciona de una manera muy burocrática y muy institucional, pero la historia también nos dice que el acuerdo entre personas muchas veces pues tiene unos resultados muy llamativos, ¿no?, en términos de aplicación de políticas públicas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es de celebrar que hayan regresado esta actividad de las cumbres, sobre todo la cumbre Unión Europea-CELAC, que estuvo muchísimos años, no sé, más de 5 años, 8 años sin celebrarse por motivos políticos, por motivos también, por supuesto, de la pandemia, y junto con ello, pues que el año que viene también este año se vaya a celebrar la cumbre UE-CELAC, como ha mencionado Hugo, y el año que viene una cumbre iberoamericana, ¿no? Yo creo que esto puede hacer que exista un relanzamiento de las relaciones internacionales, ¿no?, que en la Fundación Carolina ya lo anunciamos en 2023, se publicó un libro incluso con ese nombre, ¿no?, y ahora pues toca hacer seguimiento, ¿no?, de cómo si es que verdaderamente se han restablecido esas
esas relaciones, ¿no? Bueno, por mencionar muy rápido el resultado de las dos últimas cumbres iberoamericanas y de la cumbre Unión Europea-CELAC, pues de alguna manera pues los conflictos que ha habido en curso, fundamentalmente el de Ucrania, pero también otras cuestiones pues también han marcado la agenda. Más allá de, nos hablará Lorena de ello, pues las prioridades, ¿no?, que tienen cada una de las regiones en materia de digital, en materia ecológica, etcétera, etcétera, ¿no?, que ahora mismo son las prioridades en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues para terminar, de nuevo poner en valor también la importancia que tienen estas cumbres en el momento internacional en el que estamos, ¿no? Que como hemos dicho, pues hay una crisis del multilateralismo, hay un cuestionamiento de los organismos internacionales, y en Unión Europea y América Latina pues se encuentran ante este repliegue, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, donde parece que no quiere relacionarse de manera cálida, ¿no?, ni con Europa ni con América Latina. Pues estos últimos tienen que revisar, ¿no?, cuáles van a ser sus alianzas, ¿no?, porque por motivos evidentes, ¿no?, culturales, históricos y de todo tipo, va a ser muy difícil que Europa y América Latina tengan relaciones fluidas con Rusia, tengan relaciones fluidas con China, tengan relaciones fluidas con África, ¿no? O sea, todo esto puede haber acuerdos puntuales o estrategias concretas, pero digamos que una hoja de ruta conjunta da la sensación, por lo menos desde España lo vemos muy evidente, ¿no?, que tiene que ser el camino, ¿no? Y estas cumbres, tanto esta de este año en el marco de Unión Europea CELAC y la del año que viene, la iberoamericana, pues nos va a dar un poco bueno, vamos realmente a ver si existe ese compromiso, ¿no?, por parte de las dos regiones en avanzar juntas, o si estas cumbres pasan sin pena ni gloria, pues bueno, probablemente durante los próximos años podamos ver las consecuencias que ello tiene, ¿no? Y para ello, pues también hace falta que haya una interlocución consensuada, ¿no?, y que exista pues también una voz común dentro de América Latina, ¿no? Y esto también pues es un tema del que nos va a hablar José Ramón y de los que nos va a hablar Lorena, ¿no? Así que les dejo la palabra a ellos. Pues muy bien, muchas gracias, Álvaro. El profesor José Briceño, que está allá al fondo, está ultimando una investigación que me parece especialmente interesante sobre las relaciones Unión Europea, América Latina, Caribe y China, ¿no? Aunque no es de esto exactamente lo que hemos pedido a José de que nos hable, pero seguramente alguna reflexión al respecto nos aportará. Le hemos pedido, él es doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence de Francia, tiene una larga trayectoria en el mundo de la academia y de la investigación. Me gustaría destacar que es profesor investigador del Centro de Estudio de América Latina y el Caribe de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es investigador visitante en la Fundación Carolina, creo que hasta mañana. Hasta mañana. Mañana viajas a México de nuevo, aunque él es de origen venezolano, José. Y aunque su investigación más reciente, que creo que es especialmente sustancial, de hecho hay un blog no se llama un podcast, en la página web de la Fundación Carolina, que trata este tema, ¿no?, en la cual José nos ilustra sobre la materia. Le hemos pedido algunas pinceladas sobre el escenario del regionalismo latinoamericano frente a la cumbre, es un poco fuerte, ¿no?, en relación a la cumbre Unión Europea-CELAC. Yo me permito avanzarte algunas cuestiones que me suscita, digamos, tu posible presentación, ¿no? Si crees que es posible convertir este relato, ¿no?, tradicionalmente cansino, ¿no?, de cumbres que se repiten, ¿no?, que declaran, ¿no?, pero que siempre, digamos, a nivel de opinión pública, ¿no?, resultan, digamos, con pocos objetivos concretos, si piensa que el contexto es favorable para ello. O quizás Lorena nos ilustrará seguramente sobre esto más tarde, ¿no? Pero en todo caso tiene la palabra José. Después tendremos un espacio, no lo he dicho anteriormente, tenemos un espacio, una media hora, para poder dialogar con vosotros e intercambiar, digamos, en función de lo que los ponentes nos digan o aquellas cosas que queréis comentar. Adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, me sumo a el agradecimiento que ha hecho Álvaro al Ateneo por invitarnos a participar en esta actividad y a la Fundación por su organización. Y yo creo que lamentablemente voy a correr el riesgo de ser un poco pesimista en mi presentación, porque yo creo que tanto los procesos regionales, quizás un poco la excepción puede ser el sureste de Asia, pero los procesos regionales como las relaciones interregionales, como las cumbres entre América Latina y el Caribe, no están pasando por su mejor momento, no han pasado por su mejor momento en los últimos años,
Y yo no sé si las condiciones que existen en el sistema internacional, la sociedad internacional, son favorables para una efectiva reactivación. ¿Y por qué digo eso? Porque hay un escenario global que en mi opinión es adverso. Es adverso por, digamos, factores económicos y por factores políticos. Evidentemente el retorno del tema militar, del tema de seguridad, que es algo que después de los atentados terroristas de septiembre de 2001 tomaron papel protagónico de nuevo en la política mundial, pero que a partir de la invasión de Ucrania en el año 2022 se ha convertido en el centro de preocupación, sobre todo para los países desarrollados, especialmente para Europa. En Europa y estos meses acá en España, pero también visitas que he hecho a países más cercanos a Ucrania, me evidenciaron con claridad la preocupación que hay por el tema de Ucrania. Es un tema central en la agenda de la Unión Europea, es una preocupación fundamental en la agenda de la integración europea. Es un tema de seguridad, es un tema de conflicto, no es un tema de cooperación. Además de eso, hay que señalar que, digamos, el contexto global en el que surgió la cumbre en los años 90, finales de los 90, inicio de los 2000, en términos de narrativa de lo que es el comercio, de lo que es el desarrollo, es distinto, es distinto. En esos años había un consenso, alguna vez Lorena escribió un trabajo que lo llamó el consenso neoliberal o algo así, o liberal, exacto, quizás en América Latina preferirían llamarlo neoliberal. Es decir, había un consenso general sobre los beneficios de los mercados libres, de la economía crecientemente interdependiente, de la globalización, tanto comercial como financiera, era el auge de las cadenas productivas e incluso en términos institucionales, a partir sobre todo de la Ronda Uruguay del GATT, había un gran optimismo sobre el sistema multilateral de comercio con la creación de la OMC y la continuidad y profundización de ese proyecto en el marco de la ronda que comenzó en el 2001 de Doha. Pues ese escenario no existe hoy día. Hoy estamos en un escenario completamente diferente. En primer lugar, el régimen multilateral de comercio, incluso antes de la llegada de Trump, ha sido muy afectado. Los resultados concretos de la ronda de Doha han sido muy limitados. Hace poco hubo un acuerdo de pesca y hay una gran fiesta porque hubo un acuerdo de pesca. Titulares porque hay un acuerdo de pesca. Pues eso es una cosa ínfima con lo que se planteó Doha 2001, con temas profundos, agricultura, servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual que quedaron incompletos en la ronda Uruguay, y además los nuevos temas del comercio internacional que sabemos cuáles son: comercio electrónico, inteligencia artificial y nuevas problemáticas, energías verdes, etc. La OMC está paralizada desde hace tiempo. Hay un tercer factor, que es que la economía mundial no termina de recuperarse de la pandemia. Hace poco quería traer gráficos, pero al final dije no vale la pena para proyectarlos, pero hace poco vi un informe, un Economic Outlook del Banco Mundial sobre el crecimiento económico después post-pandemia. Entonces, el primer año, digamos, después de la vacunación hubo un gran optimismo, un crecimiento del Producto Interno Bruto Global de alrededor del 6%, pero en los años siguientes ha caído 2.4, 2.6, subió un poquito, 2.8, vuelve a bajar. Es decir, el crecimiento de la economía mundial sigue siendo muy errático después de la pandemia. El optimismo que había, que podía verse y al contrario, lo que se está produciendo es una dislocación de las cadenas productivas, porque el comercio mundial se ha vuelto crecientemente geopolítico. Es decir, la geopolítica está influenciando en el comercio mundial. Incluso en ese mismo informe de ese Economic Outlook el Banco Mundial señalaba que se estaba produciendo una tendencia que ellos llaman comercio entre bloques ideológicos, que es diferente al comercio entre bloques ideológicamente distintos. Con ello nos referimos comercio entre bloques ideológicamente distintos, comercio entre Europa Occidental con Rusia, con China, con los que
ese comercio se está disminuyendo y el comercio entre los que son ideológicamente similares, entiéndase China, con Rusia, con Irán, ese comercio está creciendo. Con datos, son datos concretos que da el Banco Mundial. Entonces hay una fragmentación geopolítica para la economía, de la economía mundial. Y obviamente pues, no se puede hacer esta presentación sin mencionar a Trump y lo que Trump significa. Y yo creo que este es un tema crucial para la cumbre. Y si la cumbre no lo trata, si esto no es tratado en la cumbre, si por diplomacia de los países europeos y latinoamericanos apenas se menciona, por ejemplo, en la cumbre que se hizo de la CELAC, se cuestionó mucho la cumbre de la CELAC, porque mencionó apenas muy superficialmente que se oponían a las prácticas contrarias al comercio de algunos países. Como muy, porque ¿qué es lo que está pasando con la política arancelaria de Trump? La política arancelaria de Trump no es simplemente un capricho de ponerle aranceles de 50 a Brasil, 15 a Europa o lo que fuera, sino que es un proyecto de bilateralizar las normas del comercio mundial. ¿Dónde queda la OMC si ahora el nivel de aranceles que el mundo tiene con Estados Unidos no se hace en el marco de la ronda de Doha y olvida todo lo que se acordó en las 6 o 8 rondas anteriores, sino se hace ahora con base a acuerdos bilaterales entre toda la comunidad internacional y Estados Unidos? Yo creo que, ese escenario de alguna manera tiene que estar presente, esa discusión tiene que estar presente en la cumbre. No se trata solo de que el mundo está en un momento complejo también, sino que también América Latina, y esta es mi perspectiva latinoamericana, lo primero fue como una suerte de reflexión general, pero América Latina, que tiene que tomó con gran optimismo estas cumbres a partir de la cumbre de Río del 89, que siempre le ha costado tener posiciones comunes, ha sido aquella cosa que siempre escucho de mis colegas académicos europeos, ¿dónde está el teléfono cuando queremos hablar con América Latina? Y yo no sé si ese teléfono realmente va a existir alguna vez o no, porque pues, somos una región diversa, una región con realidades geopolíticas distintas, pero una cosa es esa diversidad y otra cosa es la quizás fragmentación más marcada que siento está pasando en los últimos años. Y eso se observa porque hay crisis democráticas de nuevo en la región. Siempre han estado presentes, pero ahora se han profundizado. Yo creo que el tema de Venezuela, por ejemplo, el tema de Nicaragua, por ejemplo, son dos temas que la región no sabe cómo tratarlos, ¿no? La región no sabe cómo manejar Venezuela. Ahora, por ejemplo, hay una serie de barcos estadounidenses cerca de costas venezolanas y la región tampoco sabe cómo responder. Pues entonces es un tema altamente sensible, porque por un lado evidentemente es un gobierno antidemocrático, es un gobierno que ha violado todas las reglas del juego democrático. Pero al mismo tiempo ese gobierno aprovecha una práctica estadounidense que recuerda tiempos un poco oscuros de la historia del hemisferio occidental, de intervencionismo militar. Tomar posiciones sobre eso a la región le cuesta. A la región le cuesta independientemente del signo ideológico. Y han habido crisis democráticas en otros países. Brasil, justamente por eso el gobierno de Jair Bolsonaro acaba de ser condenado, porque hubo un intento de repetir, o se repitió de hecho, los actos de Washington en Brasilia unos días después de la juramentación de Lula da Silva. Y en fin, y podemos hablar de otros casos que quiero pasar por alto, donde, hay cierto respeto a la institucionalidad, pero las prácticas de ejercicio del poder no son necesariamente las más democráticas. Eso por un lado. Por otro lado, hay una fuerte polarización en América Latina ideológica, y eso creo que, cuando yo hablo de esto, yo no quiero exacerbar. Hace poco estaba con un colega muy apreciado, y hice el comentario y él matiza diciendo que la ideología le ha hecho mucho daño a la integración latinoamericana y a la unidad latinoamericana. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo en eso. Las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha, izquierda radical, ultraderecha, todas estas cosas han afectado
la realidad, la integración y la unidad regional, el regionalismo latinoamericano. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el hecho concreto es que eso existe. Eso no tiene nada que ver con mis sentimientos de que me parezca que es bueno o que es malo. Eso existe. Hay una polarización, incluso la respuesta que la región está teniendo a la política de Trump manifiesta esa polarización. Hay algunos países que han decidido apegarse, claramente. Milei en la Argentina, por ejemplo, que como recompensa acaba de recibir un apoyo económico para, digamos, mantener una situación del mercado cambiario que estaba compleja, en un escenario electoral que sigue siendo difícil. Bukele, por ejemplo, Noboa, por ejemplo, en El Salvador, en Ecuador. Digamos, son países con los cuales hay... El caso de México es diferente. México no tiene muchas alternativas, ¿no? México tiene que conversar o no. Pero hay otros países que han decidido responder sin tener un enfrentamiento abierto, radical, ni mucho menos, pero responder. Petro es el caso. Y Lula son los casos más emblemáticos, pero también lo ha sido, por ejemplo, Boric, que ha rechazado los aranceles. Y tenemos un último grupo, que es el grupo de los radicales, los que quieren hacer la narrativa antiimperialista, que es Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, de nuevo, vemos una región fragmentada. Vemos una región ideológicamente polarizada. Y eso es válido también para los procesos de integración. Y yo quiero destacar un último elemento, que es que en América Latina estamos viendo algo que, digamos, yo comencé a estudiar estos temas de integración hace ya más de 20 años, y siempre en América Latina hay escépticos con la integración. En las élites latinoamericanas piensan que Brasil no necesita la integración, que Brasil es suficientemente grande y puede irse al mundo solo. Otros dicen en México, América Latina está muy lejos, nuestro mercado y nuestra relación es Estados Unidos. En fin, hay muchas narrativas. Incluso en mi país de origen, en Venezuela, había una narrativa hace mucho tiempo que somos un país petrolero y que para nosotros los venezolanos es más importante los países del Medio Oriente y de la OPEC que América Latina. Narrativas de ese tipo sobran en América Latina, lo que yo llamo la narrativa de la excepcionalidad. Cada país es distinto y no necesita a sus vecinos. Pero a pesar de eso, digamos, las fuerzas políticas tradicionales, históricas latinoamericanas, fueron prointegracionistas. La democracia cristiana latinoamericana fue integracionista. Y la socialdemocracia latinoamericana, ambas, por cierto, conectadas con la socialdemocracia, las internacionales socialdemócratas y socialcristianas europeas, fueron integracionistas. Los gobiernos de izquierda tuvieron narrativas integracionistas. Hugo Chávez asumía una cosa bolivariana, pero en general la idea de que la integración era buena la asumían. Y ahora tenemos gobiernos como Bolsonaro, por ejemplo, que lo que hizo fue retirarse de todos los bloques regionales. Y Milei no ha mostrado prácticamente ningún interés en los procesos regionales de América Latina. Entonces, para conectar todo esto con el tema de la cumbre, esa América Latina, digamos, dividida, fragmentada ideológicamente, ¿qué posición va a llevar a la cumbre sobre temas, para poner un caso, de las energías verdes? El tema en general de la protección del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, que es una preocupación creciente de hace varias décadas. Entonces hay gobiernos como, por lo menos en el plano del discurso, Petro en Colombia, que dice tenemos que acabar con la producción de petróleo y tenemos que ir hacia las energías verdes. Pero tenemos casos como el de México, que el gobierno retoma la producción y hace refinerías, o sea, producción contaminante. Y tenemos casos como el de Argentina, donde dice que eso es discurso globalista de la izquierda global. Entonces, ¿cómo vamos a coordinar una posición latinoamericana ante temas como esos o otros temas sensibles de la agenda? Yo insisto en mi argumento inicial. Divisiones en una región compleja como la latinoamericana han existido, yo creo que siempre van a existir. Pero siento que hay un particular momento de diferencias ideológicas que además tiene que ver con un contexto global que es igual, ¿no? Esto no solamente está pasando en América Latina. También en Europa estamos viendo fuerzas antiintegracionistas de extrema derecha, etcétera. Ni qué decir Estados Unidos, etcétera. Entonces, estamos viviendo ese momento global y yo creo que la cumbre llega en un contexto difícil. Y que tener expectativas excesivas sobre lo que pueda lograrse en la cumbre, pues yo particularmente soy un poco escéptico en eso. Eso no le quita la legitimidad a la cumbre, eso no le quita la importancia a la cumbre, eso no le quita el valor a la cumbre, pero
y por eso empecé diciendo que iba a ser un poquito pesimista, mi percepción es que el momento no ayuda mucho. Y con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, José. Sobre las relaciones euro-latinoamericanas, Lorena Ruano, nuestra tercera y última ponente, ha escrito, ha disertado, ha dado clase, ¿no? por distintos lugares de América Latina y de Europa. Ella es profesora actualmente, de hace poco tiempo, en este lugar, profesora de hace muchos años en distintos lugares. En la Universidad Complutense de Madrid, como decía, su investigación y docencia se ha centrado en la integración europea y las relaciones entre Europa y América Latina. Es maestra y doctora por la Universidad de Oxford y, entre otros muchos elementos de titulación académica, es profesora titular en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México. En septiembre del 25 se incorporó al Departamento de Relación Internacional, como decía, Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, y además fue también investigadora asociada de la Fundación Carolina. Por lo tanto, tenemos aquí, digamos, como 4 personas que en distintos momentos de nuestras vidas hemos estado vinculados a la Fundación Carolina, ¿no? Y en estos momentos también a la sección iberoamericana del Ateneo. Cuéntanos, Lorena, después de la intervención de José, este escenario adverso, creo que lo compartes, ¿no? El contexto ha cambiado también, ¿no? Esta fuerte polarización, también te lo he oído comentar en algunos. ¿Se podrán concretar algunos acuerdos? Difícil. ¿Hay vida más allá de la cumbre? A ver, yo primero, bueno, obviamente los agradecimientos y el gusto de ver a tantos amigos y colegas de toda la vida hablando de estos temas. Yo comparto el escenario que acaba de describir José. Preparé una serie de cosas para hablar y ahora ya no sé si las voy a decir o si voy a reaccionar o complementar lo que dijo José. Nada más un par de cosas. ¿Para qué sirven estas cumbres? Yo creo que más allá de que se vean los líderes, en el siguiente nivel de la administración pública se movilizan los ministerios de Asuntos Exteriores, las agencias de cooperación, las ONGs, las fundaciones, se moviliza toda la maquinaria, ¿no?, que lidia con esa región o con esos países. Y también sirve para eso, para que todo ese que sociedad civil y administración pública se pregunten qué queremos de esta cumbre, qué queremos de los socios y por lo menos regrese el tema a la agenda. Y en ese sentido, que América Latina reaparezca en la agenda de la Unión Europea no es cosa menor porque es un tema sumamente marginal y más en la Unión Europea actual. Anuncio, ¿no? Yo escribí un documento de trabajo para la Fundación Carolina el año pasado, cuando cambiaron las autoridades en la Unión Europea, en donde justamente señalo que es complicado en la conformación actual, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión, es más complicado ahora que en la anterior tener América Latina en la agenda. Entonces las cumbres sirven para poner eso en la agenda, para que la Comisión Europea se pregunte qué queremos de América Latina, para que se movilicen las agencias de cooperación y digan, bueno, pues nos interesa, no sé, las energías renovables, la agenda de comercio sustentable, para que la Fundación EULAC me encargue un paper y yo lo escriba. Para eso sirven, más allá de lo que se acuerden a nivel de los líderes. Y eso ya me parece que es positivo. Tratando de abonar, digamos, la parte, tratar de ser un poco más positiva, ¿no? Dentro de todo lo que dijiste, que concuerdo, pero absolutamente. En este contexto tan adverso, sobre todo proveniendo de las grandes potencias, ¿no? Hay tensión entre China, Estados Unidos, Rusia, son disruptivas las tres. ¿Qué pueden hacer potencias medias o pequeñas, como las que hay en Europa y en América Latina? ¿No? Y me acuerdo que José Antonio siempre mencionaba, bueno, pues tenemos que mirarnos y tratar de construir una agenda para que no nos pisen los elefantes, ¿no? Porque si no nos ponemos de acuerdo nosotros en una serie de cosas muy básicas, pues nos va a ir muy mal en esta situación de conflicto. Y bueno, aquí yo quisiera decir, sobre todo en los aspectos económicos, América Latina y Europa tienen algo que ahora es muy valioso y es
un acervo de acuerdos económicos y comerciales muy importante, que se ha ido construyendo a lo largo de 3 décadas de, si quieres llamarlo, consenso neoliberal, ¿no? En donde por lo menos ahora hay una serie de reglas, que es lo que no existe ya a nivel multilateral. Y esas reglas están ahí. ¿Qué buscan hoy en día los actores económicos? Reglas, certidumbre, claridad en la política pública. Y eso ya no está en la OMC. Pero a nivel, digamos, llamémoslo plurilateral, a nivel Unión Europea, América Latina, pues existen una serie de acuerdos al que a lo mejor por la coyuntura se suma el de Unión Europea-Mercosur, que lleva 25 años en negociación. Yo hasta que no lo vea no me lo creo. Pero bueno, ya lo mandaron, ya pasó a un nivel en el que nunca había estado, que es que la Comisión lo mandó al Consejo a aprobación. Y también el de México, que lleva 5 años detenido. Entonces, bueno, eso es una señal, ¿no?, de que enfrentados a la misma amenaza, estas potencias medias pueden buscar, como se dice en inglés, safety in numbers. Apoyémonos los unos a los otros en lo que pasa el vendaval. Y además tenemos este acervo, que yo llamo el aquí birregional, el acervo birregional, que no es poca cosa. Tener reglas y respetar esas reglas y que se usen esas reglas y que le den certidumbre a los actores económicos, hoy en día es un lujo. La verdad, porque por ejemplo México hoy ya no tiene eso con Estados Unidos. Está renegociando todos los acuerdos. Y con la Unión Europea tiene un acuerdo y está por generar, ¿no?, si todo sale bien, ¿no?, por generar uno más nuevo, más profundo, más intenso. Entonces, eso me parece que es una agenda en la que hay que concentrarse. Ahora, ¿no?, los teóricos de la integración de toda la vida, ¿no?, el padre de la integración europea, Jean Monnet, ¿no?, que decía, siguiendo a los funcionalistas, en un periodo de alta polarización política, de alta tensión ideológica, no podemos esperar grandes acuerdos grandilocuentes. Nos tenemos que concentrar en una agenda técnica y avanzar poco a poco en una serie de temas técnicos en la que los ingenieros y los técnicos se puedan poner de acuerdo, sin necesariamente que los líderes hagan su show. Ya sabemos, los presidentes latinoamericanos, por favor, quítenles el celular porque luego, ¿no?, incendian todos, se dicen de cosas en el Twitter. Ahí no va a estar el avance de la cooperación desde mi punto de vista, sino en los equipos que día a día, en técnicos, en los ministerios, se juntan, discuten los estándares, las normas, los aranceles, mecanismos para facilitar el comercio, mecanismos para establecer pisos mínimos de cooperación para las inversiones, qué vamos a pedirle a tal empresa que viene y va a invertir aquí en América Latina, ¿le vamos o no le vamos a pedir que respete los estándares de medio ambiente, sociales y de gobernanza? ¿Qué le piden en Europa? Ese tipo de cosas más técnicas es donde yo creo que se puede avanzar en este contexto que tú bien describiste, tan adverso. No creo que podamos llegar mucho más lejos. Entonces, no creo que ninguna de las cumbres, ni la iberoamericana ni la del USLAC, genere nada. Pero el hecho de simplemente tenerlas, que estos países se miren, se tengan en la agenda mutuamente. Tampoco creo que las regiones en sí cada vez están menos cohesionadas, que se logren acuerdos que abarquen a todo el mundo. Sin embargo, en los márgenes de esas cumbres se realizan una serie de reuniones, digamos, bilaterales, Unión Europea-Mercosur, Unión Europea-México, Unión Europea-Centroamérica, Unión Europea-Chile, y con algunos sí se avanzará y con otros no se avanzará. Y también con algunos países de la Unión Europea, como España, que tienen interés en la región, se avanzará. Y pues con Polonia yo creo que no se avanzará tanto, ¿no? O con Lituania, estos países están más bien preocupados por los drones rusos. No están viendo América Latina ni lo van a estar en el futuro, ¿no? Habiendo dicho esto, déjenme darles algunos datos. No sé si podemos proyectar mi PowerPoint. ¿Lo tenemos? Les quería yo enseñar justamente la siguiente, por favor. Les quería enseñar
Por ejemplo, esta es la gráfica del porcentaje del PIB que ocupan las distintas regiones. Aquí lo que podemos ver es cómo América Latina y Europa han perdido relevancia. Somos dos regiones cada vez más marginales en la economía mundial, ¿sí? Miren ustedes, en 2000, ¿verdad? La Unión Europea representaba casi 30% del PIB mundial. ¿Cuánto representa ahora? No llega ni siquiera al 14%. ¿Y qué porcentaje representa ahora? Ha sido sorpresa, sorpresa China, pero también Estados Unidos ha logrado, sí ha disminuido, pero menos, y el resto del mundo crece. Son dos regiones que si no se miran y si no se ayudan, esta marginalización va a crecer, ¿no? Entonces es un primer punto. Podemos ver la siguiente, por favor. ¿No? Aquí está como, bueno, esto es una gráfica muy fancy de comercio, para que veamos justamente cómo lo poco que exporta hoy en día América Latina, aquí están los exportadores, aquí están los que importan, hacia la Unión Europea. La Unión Europea se ha convertido en un socio muy marginal para América Latina y viceversa. ¿Cuánto le exporta la Unión Europea a América Latina? Es muy poco. Es que no llega al 15%, digamos. Ahora, es más importante Europa para América Latina que en el otro sentido. Aquí lo que me parece importante señalar también es que América Latina depende para su comercio de actores extracontinentales, extrarregionales, con quien se vincula más que consigo misma es con Estados Unidos, con China y luego con Europa. Y no tanto, a pesar de los esfuerzos de la integración latinoamericana desde las conferencias panamericanas del siglo XIX, no llega a ser casi ni el 10% del comercio de estos países, el comercio intrarregional, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver también que la relación con las distintas potencias es muy distinta dependiendo de dónde estamos parados en América Latina. Y también por eso tenemos esa dificultad para llegar a un acuerdo, ¿no? Porque miren ustedes, ¿no? Ese es el comercio en verde, esta barra es México, luego tenemos Brasil, Chile, Argentina y Colombia, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, que realmente la economía más internacionalizada es la de México. Las otras no están tan internacionalizadas y los volúmenes son pequeños comparados con una economía que sí está integrada a las cadenas globales de valor. Y en el caso de México es 80% Estados Unidos, de su comercio exterior. Conforme vamos yéndonos hacia el sur, crece en importancia China, desplaza a Estados Unidos y la Unión Europea ya está en un tercer lugar en todos los casos. Esto no era así hace 20 años. Hace 20 años quien estaba en segundo lugar era la Unión Europea. Y conforme uno iba al sur, pasaba a primer lugar. Era el primer socio comercial del Mercosur. Hoy ya es China. La Unión Europea está en un segundo o tercer lugar. Entonces estamos viendo la marginalización de la Unión Europea en el comercio exterior de América Latina. Y eso es clarísimo. Y no solo en el comercio, también en las inversiones. Pues podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí les muestro para toda la región los últimos, digamos, en bloques de 5 años, cómo ha evolucionado las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos, hacia China. Miren cómo ha crecido las exportaciones. Miren las exportaciones a Europa. Y allá el resto del mundo, que varía, ¿no? Es más volátil porque, bueno, pues los precios del petróleo y en fin. Pero miren ustedes la pérdida de relevancia de Europa como mercado para los exportadores de América Latina, mientras China no ha hecho más que crecer. Y ahí están las exportaciones de soya al mercado chino de Brasil, ¿no? Como importadores, ¿qué pasa? Veamos la siguiente lámina, por favor. Es una historia muy similar. ¿Podemos ver la siguiente? ¿Es esta? Sí, importaciones, misma historia. China crece, Europa se estanca. O sea, ahí Europa al menos no ha caído, pero está estancada. América Latina no importa más de lo que importaba hace 20 años, en términos porcentuales, ¿no? Entonces,
¿qué estamos viendo? Estamos viendo un estancamiento de las dos regiones, y esto no sorprende porque las dos regiones están estancadas económicamente, como bien decías. La economía estadounidense no estaba estancada hasta que llegó Trump, perdón, pero la economía estadounidense crecía arriba del 4% desde 2021. Y bueno, China sí está enfrentando una serie de desequilibrios importantes que también está frenando al resto de la economía. No todo es Trump, pero también la economía global está sufriendo los desequilibrios chinos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es inversiones. Aquí podemos ver en términos de stock, la inversión extranjera directa que hay en América Latina, y vemos que Estados Unidos sigue siendo dominante y además ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, aunque el último dato es de 2023. No tenemos de inversión, los datos son más complicados. Seguido de España. Y aquí es donde las cumbres iberoamericanas tienen una relevancia particular, porque España es el segundo inversionista en la región, después de Estados Unidos. No es China. A diferencia de la parte comercial, en inversiones la historia es muy distinta, porque ahí Europa sí sigue teniendo un papel muy importante y América Latina necesita capital. Tiene muchas materias primas, tiene mucha tierra, mucha gente, tiene talento, pero no hay capital. Entonces, aquí sí hay una complementariedad importante y España tiene un papel pues que no es menor, ¿no? Por encima de otros que están invirtiendo mucho, como son, por ejemplo, el Reino Unido, Canadá, sobre todo en el sector minero, ¿no? Y finalmente quiero mostrarles los últimos datos de CEPAL sobre los flujos de inversión. Hace rato, la anterior era sobre stocks, estos son los flujos de inversión que han estado llegando y como podemos ver nuevamente la Unión Europea está pues perdiendo espacios. ¿A costa de quién? O sea, ¿quién está ganando? Está ganando sobre todo Estados Unidos. O sea, aquí la diferencia más importante es con la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos ahora mismo se da un balazo en el pie y la economía se arruina, no sabemos, a lo mejor puede ser una oportunidad para que Europa recupere ciertos espacios. Y ya lo voy a dejar aquí. Yo les quisiera nada más decir que es importante recuperar las reglas y eso es algo que tienen estas dos regiones ya construido. Me parece que la agenda de la cumbre, al menos en materia económica, debería centrarse en proteger ese acervo de reglas y en tratar de profundizarlas y hacer que funcionen mejor, pero con medidas pequeñas y técnicas de facilitación de comercio, de discutir estándares, acumulación de origen, cosas muy técnicas que no se politicen tanto y que los líderes mejor ni se enteren mucho, que lo hablen los comités de comercio, que lo hablen los ministros de comercio, de Hacienda, que son los que saben y lo mantengan lo más posible fuera de eso, del radar. Y ahí creo que me voy a quedar. Hay que darles estabilidad a los actores económicos de ambas regiones, es lo que necesitan. Y ahí hay una fuente de estabilidad. Y gracias. Gracias a ti, muy interesante, Lorena. Tenemos unos tiempo para hacer preguntas a los ponentes o algunas reflexiones que no sean preguntas simplemente, o discrepar también de lo que han dicho, también vale, ¿no? A mí me parecen muy interesantes las 3 intervenciones, pero también me quedo con parte de lo que ha comentado Lorena al final, ¿no? De ese nivel de la mesopolítica, ¿no? A mí me toca participar también desde el punto de vista técnico de las agencias de cooperación, preparar cumbres, ¿no? Y efectivamente se descubre, ¿no? Digamos, en esos momentos de encierro, ¿no? Que ese nivel de la mesopolítica, incluso de la micropolítica, ¿no? Resuelve agencias de cooperación mediante, etcétera, ¿no? Temas que probablemente no aparecen en los grandes titulares, ¿no? Y que, bueno, con la ironía del caso, Lorena dice que mejor que ni se enteren los grandes mandatarios, ¿no? Pero es real. Y también comparto contigo, como no, el tema de que ante la crítica cerrada y habitual, ¿no? Esto no sirve para nada, ¿no? Efectivamente, en gran medida no sirve para nada, ¿no? Pero hay, digamos, una parte de ello que tiene un valor, no sé llamarlo simbólico desde el punto de vista del diálogo político, ¿no? Que vale la pena mantener, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y a pesar de la baja institucionalidad que tiene, por ejemplo, CELAC, ¿no? Decía José, nadie se pone al teléfono, ¿no? Si algún teléfono hay, aunque no suene, es el de CELAC, ¿no? A nivel, digamos, de instancia de integración regional, ¿no? Pero bueno,
Francisco, Universidad de Salamanca, Instituto Iberoamericano. ¿Lo he dicho bien, Francisco? Sí. Bueno. Guya. Gracias, Francisco. ¿Algún otro comentario? Puede ser también por parte de José, por favor. Porque ese tema, bueno, como señalaste, yo estoy acá, termino pronto mi estancia y estoy trabajando un poco el impacto de China en la relación de la Unión Europea con América Latina y un poco explicando eso que Lorena nos plantea con números, porque China está desplazando a la Unión Europea en muchas cosas. Y yo creo que uno de los temas es la agenda. Digo, no estoy idealizando la presencia china en América Latina. Es problemática por muchas razones. Problemática porque no tiene los valores democráticos que yo creo sí compartimos con Europa. Problemática porque repite patrones centro-periferia de comercio. En fin, es problemática de muchas cosas, pero hay una cosa en la que los chinos están entendiendo un poco el mundo mejor y la realidad latinoamericana mejor que los europeos. Ellos no hay ahora recientemente inversiones en energía verde china, en la cumbre CELAC China se planteó eso, también hay discusiones de transformación informática, cambio informática, pero los chinos están invirtiendo en puertos, los chinos están invirtiendo en infraestructura, en carreteras, y los países latinoamericanos necesitan eso. Sí. Eso es lo que necesitan los países latinoamericanos. Entonces, claro, cuando llegan con un gran discurso, coincido, absolutamente. Entonces ya puedo ser políticamente incorrecto porque alguien se me adelantó y lo fue. Y si yo veo estos documentos oficiales del Global Gateway y las 3 transiciones, yo digo, pues está muy lindo, pero en términos del liderazgo político de izquierda o de derecha, yo creo que esto es transversal acá en los países latinoamericanos, eso es lo central en su agenda, eso es lo que buscan, yo siento que no.
Entonces creo que hay que, no sé, creo que se hace necesario un esfuerzo de sinceridad de ambas partes, también un poco del lado latinoamericano, ¿eh? Porque es que también del lado latinoamericano nuestras élites políticas también han aceptado ese discurso de forma acomodaticia. Tampoco ha habido crítica de ese lado. Y otro elemento que yo creo que tenemos que pensar es los acuerdos de asociación estratégica de los años 90. Esos acuerdos tienen que ser revisados, porque de nuevo son otros tiempos. Y porque, pues, los chinos no están haciendo acuerdos de asociación estratégica, y es cierto, los chinos no están invirtiendo de la misma manera que las empresas europeas, pero los chinos están financiando. Eso es una cosa distinta a la inversión extranjera. Financiamiento directo de obras, pero de forma impresionantemente masiva, y eso explica su creciente presencia en América Latina. Yo creo que conversando con Álvaro allá en la fundación, pues acordamos que de repente la capacidad financiera de Europa para competir con China en ese aspecto, pues es limitada. Además, Europa tiene problemas en Ucrania que bastantes recursos le implican ya. Entonces, eso es un reto que hay en la relación birregional. Y de nuevo, la realidad geopolítica, no es el discurso lindo, grandilocuente que yo además en buena parte de ese discurso creo plenamente los valores que tenemos compartidos y demás, pero en la política del día a día yo no sé si los valores es la variable principal. Simplemente quería hacer ese comentario. ¿Cómo te llamas? Andrés, por favor. Gracias. ¿Sobre el crimen organizado? ¿Te cuentas algo? Sí, seguramente sabéis de esto más que yo. Yo sobre los papeles que he ido leyendo sé que, en fin, no descubro nada, ¿no? Que todo lo que tiene que ver, digamos, con los temas concretos que se van a tratar en Santa Marta no está todo resuelto todavía, ¿no? Está en periodo de negociación, pero los papeles más recientes que he visto hay dos elementos, más allá de las cuestiones de carácter comercial, que salen recurrentemente, ¿no? Uno son los temas migratorios, por supuesto, y otro es el tema del crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? No sé mucho más, Ignacio asiente con la cabeza, no sé si tiene más información, no sé mucho más, digamos, el tratamiento que se le quiere dar y hasta dónde se puede llegar, pero que son temas que salen de manera recurrente. Álvaro. Sí, exactamente un poco lo que has mencionado, que de momento se trata de un tema que está más en lo mediático y está más también en lo electoral, por supuesto, ¿no? En América Latina hemos visto cómo en los 2 últimos años la agenda securitaria ha cogido un papel muy, muy importante. De hecho, cuando se celebró en 2023 la Cumbre Unión Europea-CELAC, todavía no era un tema tan presente en la agenda como lo es 2 años después. De hecho, nosotros desde la Fundación Carolina pues también hemos establecido como prioridad, ¿no?, la cuestión de la seguridad en los análisis latinoamericanos. Ni siquiera, de hecho, en las propias encuentros internos entre organismos de integración latinoamericana o entre las reuniones entre países,
hay una estrategia clara sobre cómo se debe abordar estas cuestiones, ¿no? Así como ha mencionado Lorena, hay una serie de áreas, ¿no?, más técnicas como la infraestructura, la cuestión climática o incluso la cuestión sanitaria, ¿no?, que durante el COVID hubo bastantes consensos y hubo diferentes acuerdos, por lo menos cierto abordaje, ¿no?, sobre mínimo, ¿no?, sobre el papel de las vacunas y cómo se debía ir abordando progresivamente. Con la cuestión de la seguridad, pues la realidad es que todavía falta una estrategia regional, ¿no?, en ese sentido, porque cada uno de los países, en función de su tradición ideológica, de los líderes o de los partidos que gobiernan, van estableciendo unas agendas en materia de seguridad. Yo creo que se debería plantear, en Europa también se está planteando, quizás con otro signo, ¿no?, más asociado a la cuestión migratoria y digamos que encauzada por grupos digamos conservadores o de extrema derecha, pero es bastante probable que de una u otra manera pues esta cuestión se quiera abordar, fundamentalmente porque, nos guste o no, es una demanda de la sociedad, en este caso latinoamericana, ¿no? José y Lorena, sí, por favor. No, bueno, muy brevemente, yo igual no es el tema que más sigo de la relación birregional, pero sí recuerdo que hubo un momento, unos años atrás, por lo menos una década y media atrás, en que el tema de la droga era muy importante en la relación birregional, sobre todo para los países andinos, especialmente para los países andinos, porque allí América Latina conseguía un interlocutor, porque Europa, a diferencia de Estados Unidos parte que el problema de la droga es un problema de productores, de países productores, que invaden su mercado con fentanilo y que va cambiando según los años el producto. Entonces ahora los responsables son chinos, México siempre está en el mapa como responsable, Colombia siempre está en el mapa como responsable. Y la opinión de Europa, y en esa época que existía un mecanismo financiero que ayudaba a avalar esa política, que era el sistema generalizado de preferencias, partía de la premisa europea de que es un problema de consumidores y de productores, que esa es la versión que tienen la mayoría de los países latinoamericanos. El problema de las drogas no son las series de Netflix, simplemente de malos cárteles de latinos que producen drogas, también hay un problema de ciudadanos norteamericanos que consumen drogas. O sea, es un problema de oferta y de demanda. Y esa es la visión que tenía Europa, y creo que esa visión de Europa no ha cambiado, y entonces ahí América Latina tiene un aliado estratégico en un tema que para los latinoamericanos no es un tema menor. Pero pues estoy hablando de lo que pasaba hace 10, 12 años atrás. Yo supongo que en lo sustantivo eso no debe haber cambiado como principio, pero quizás hay algunos, digamos, nuevos acontecimientos que yo no puedo hablar porque no los conozco. Yo sí puedo decir que existe el programa COPOLAD, que lleva tratando de coordinar cooperación entre agencias de seguridad de Europa y América Latina, pero por lo menos 2 décadas. Porque este sí es un tema importante que Europol tiene muy ubicado, porque no le pega como a Estados Unidos con la misma intensidad, ¿no? Pero sí lo tienen mapeado, sí lo tienen ubicado. Y el enfoque es distinto porque hasta ahora es un enfoque más de cooperación y menos, digamos, punitivo como Estados Unidos de te certifico, te desertifico, etcétera, de cooperación. Pero a ver, esta es una área de política pública en donde la cooperación es muy difícil. Incluso dentro de la Unión Europea, la cooperación entre agencias de seguridad, policías, ministerios públicos, es muy complicada porque no les gusta compartir información, ni con sus propios gobiernos, menos con el de al lado, que a lo mejor es el enemigo. Pensemos en Colombia y Venezuela, por ejemplo, ¿no? O no es tan friendly, ¿no? Entonces, este es un área difícil en donde la cooperación que yo he visto en las Américas normalmente viene más como una imposición de Estados Unidos, de así se van a hacer las cosas y voy a financiar como con Colombia o con México, que hagas esto, esto y esto, que te impongo y yo te regalo los juguetes y te pago el taxi y te compro la bebida para tu fiesta, pero vamos a hacer la fiesta como yo digo. En el caso de Europa hay un poco más de diálogo, un poco más horizontal, enfoques ligeramente más compartidos, pero tampoco es fácil la cooperación entre agencias de seguridad. Ya me callo, porque tú sabes Álvaro más. quería decir algo más. Un segundo, Álvaro. Ignacio.
Sí, no, yo quería un poco complementar lo que mencionaban, ¿no? De las dificultades para abordar el crimen organizado, que yo creo que es importante entender que no es solo narcotráfico, o sea, que el crimen organizado en América Latina se manifiesta de muchísimas maneras y en función de cada país de un modo distinto. Hay países que son productores, ¿no? Por ejemplo, de droga, como Perú, por ejemplo, o Colombia. Por otro lado, Ecuador no es un país que no produce, pero sí que exporta, por eso toda la dificultad que hay en los puertos, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con otras formas de crimen como es la minería ilegal, la trata de personas, los ciberdelitos, etcétera, etcétera. No, o sea, un poco lo que mencionaban, ¿no? Que uno de los motivos por los que es difícil, ¿no? La cooperación y por lo que es difícil abordar incluso en el interior de un país el crimen organizado es por su naturaleza, ¿no? Muy transversal y muy heterogénea, ¿no? Que es muy difícil de alguna manera de responder, y más teniendo en cuenta si además las estructuras del crimen organizado penetran dentro tanto de la estructura funcionarial, de los líderes políticos, de los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la teoría sobre seguridad, ¿no? Y todas las reflexiones pues están reflexionando continuamente sobre cómo pueden abordar un tema que es muy complicado, ¿no? Tenemos una penúltima intervención, aportación de Ignacio Soleto, penúltima y la última tú después. Dale, dale. Solo un breve comentario sobre Copolad. Copolad es un programa que lleva 20 años y es los pocos instrumentos que tiene la Unión Europea y América Latina para diálogo político. Normalmente el diálogo político se limita a las cumbres. En Copolad está institucionalizado un diálogo sobre el tema de drogas entre las dos regiones. Está bien, eso sí, y además utiliza el enfoque de lucha contra la oferta y lucha contra la demanda. Pero Copolad está perdiendo el camino frente a otro programa que se llama el Pacto, que es contra el crimen transnacional organizado. Ahí es en los próximos años donde la Unión Europea está metiendo dinero con policías, con jueces, lo dirige España, coordina una agencia española de cooperación que se llama FIAP, Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas. Ambos programas participan varias, Italia, Francia, varias en este caso están lideradas por una agencia española de cooperación. Ese era el comentario para ilustrar un poco. Y luego otra cosa que se ha dicho, que no quiero reabrir puesto que ya no hay tiempo, pero se ha defendido un poco las inversiones chinas. Las infraestructuras, los puertos. Los puertos sirven a América Latina o sirven a China. Las carreteras sirven a los productores, a los países, o sirven a las empresas y a la economía china. Está por demostrar, y en África ya empieza a verse, que las inversiones chinas son buenas para los países. Está por demostrar. Yo no digo que sí o que no. Y en ese sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha el Club Cable, del que se habla, que es para imitar lo que está haciendo China con las inversiones. Mi pregunta es, me parece muy bien que se quede dinero, primero las inversiones, no el comercio, entre Unión Europea y China. América Latina está dispuesta a vigilar que esas inversiones sean buenas para los países de América Latina, no solo para las empresas europeas. Porque mi preocupación es esa, o sea, defender la política de infraestructura, de inversiones y eso, pensando que solo por el hecho de darse van a ser buenas para las poblaciones, bueno, su desarrollo y el bienestar de los latinoamericanos es mucho. Yo creo que se está abandonando un diálogo político sobre políticas sociales, ambientales y otro tipo de cosas que están quedando arrumbadas para caer en este tipo de relaciones meramente de beneficio, de intereses, no de valores. ¿Puedo responder? Claro, porque, más. a ver... Cerramos, si te parece, José, con la última pregunta y ya cierra la mesa. Porque, a ver... No, José, vamos, dejamos. Sí. Disculpa. A la mesa.
Bueno, son dos comentarios muy distintos, ¿no? Abordar. Tú querías hablar del tema este de China, ¿no? Sí, no, yo, en primer lugar, aquí no se trata de defender las inversiones chinas. Aquí se trata de explicar lo que está sucediendo en América Latina, en el contexto de sus relaciones con las tres socios extrarregionales más importantes históricamente, que son Estados Unidos, Unión Europea y China. China recientemente. Y lo que está claro es que los países latinoamericanos, y podemos discutir si eso le conviene o no le conviene, si es una decisión de los políticos, los líderes políticos, sin consultar a la sociedad civil, sin consultar a los movimientos indígenas que son afectados por la infraestructura, todo eso es parte de un debate amplísimo. Pero lo concreto, lo que es un hecho, y los números lo dicen, es que están más interesados en esas inversiones que en inversiones sobre energía verde. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces yo creo que, de nuevo, con todo respeto, pero seguir pensando que eso va a cambiar simplemente porque tenemos valores compartidos, yo creo que, como sería en inglés, eso ahora es misleading. Eso no es suficiente. Hay un nuevo actor en el vecindario que tiene una estrategia muy agresiva y mi percepción es que Europa no está aprendiendo a tratar con ese actor en América Latina. Los americanos, que bueno, los estadounidenses que tienen la vecindad y su hegemonía histórica, lo hacen en sus diferentes estrategias, ¿no? De las más soft a las menos soft, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, para presionar a Venezuela, un gobierno antidemocrático, pero que está siendo presionado allí por... Y hay otros mecanismos, por ejemplo, hay una interdependencia con México. Europa, en cambio, yo siento que esa estrategia le cuesta más. La distancia, pero bueno, puede estar, esa es mi percepción, puede estar equivocado. Entonces, en forma alguna estoy legitimando las inversiones que se han hecho. Son problemáticas, muchas veces, como es problemática la relación con China, como es problemático que firmemos acuerdos de libre comercio con China que no tengan cláusulas democráticas, como es problemático que los valores de pluralismo no estén presentes en las discusiones de CELAC y China, porque esos son valores en los que yo creo profundamente, pero aquí no se trata de mis sentimientos. Aquí no se trata de mis preocupaciones, aquí se trata de cómo el liderazgo político latinoamericano, económico en los últimos 10 años, ha planteado la relación con sus socios externos y con sus tres socios externos más importantes. Y Lorena lo patentizó en su presentación, el hecho es que Europa en ese escenario, en esa triada, está perdiendo espacio. Entonces creo que es un espacio para que tanto latinoamericanos como europeos que creemos en esa relación birregional, repensemos qué está pasando, los escenarios que están pasando. Gracias. Sí. Lorena, ¿algo al respecto? Uf. Mucho ya, pero es que Ignacio es así. A ver, Tiene la palabra al yo final estoy- para reabrir el debate. Para generar... Ya hablemos del Global Gateway abiertamente. A ver, No, pero es un debate, digamos, crucial, ¿eh? Me yo parece creo que bien sí interesante es un lo que poco estamos... paternalista que Europa llegue a América Latina y diga es que nosotros vamos a invertir respetando estos valores que ustedes, que son países receptores, no están haciendo valer. Yo creo que ese es el papel de América Latina y de los gobiernos de América Latina, es decir, nosotros vamos a poner estos estándares a la inversión y si no los ponen, problema de ellos. Pero que llegue a América Latina y decir es que solo las inversiones que respeten este y esto, que son nuestros valores europeos, son las que valen la pena, es imponer los valores de Europa. Eso pienso, que yo coincida con esos valores y que crea que son los mejores es otra cosa, pero sí es... Ahora, la realidad de la cosa es que tal y como está planteado el Global Gateway, pues solamente van a poder invertir en Suiza. O sea, ¿o cómo? Yo no he visto... Están abandonando todo el tema de valores, están yendo directamente al interés y al negocio, Claro, sin cláusulas ambientales. por supuesto, porque si no solo podrían invertir en Finlandia. No, a ver, el problema de fondo yo creo que es... Sí, exacto. Sí, pero es que yo creo que el problema de fondo es mezclar la política de cooperación, que debe promover esos valores, con la política de promoción de inversiones. Yo creo que ahí al mezclar esas dos políticas están
es eso. En lo segundo. Y yo creo que eso es un error. Y que además no les está saliendo. Y yo no he visto las inversiones por ningún lado. Y bueno, no hay datos, no sabemos además, ¿no? Porque alguien ha visto los datos del Global Gateway, nadie los ha visto. O sea, es realmente, ¿no? La inversión de Schrödinger. Entonces, bueno, es un misterio, pero sí creo que ahí hay un error, porque de todos modos las inversiones van a llegar, si quieren llegar, si hay beneficio. Y si no hay beneficio, por más que las apuntalen con fondos de cooperación, no van a llegar, porque el nivel de riesgo en América Latina, pues solo lo aguanta una empresa china, con todo el apoyo del Estado chino. Y por eso está cayendo la inversión europea, porque no aguantan el nivel de riesgo. Bueno, yo propongo tomar un vino y continuar esta conversación. Ay, sí, vino, A tu pregunta, en fin, plena desconfianza por mi parte hacia ese tipo de consignas políticas que creo no tienen nada detrás, ¿no? Yo creo que no favorece a América Latina en absoluto. Quizás favorece seguramente durante un corto periodo de tiempo, un par de semanas, a quien la formula, ¿no? Pero por mi parte, plena desconfianza a ese tipo de... no sé si son declaraciones políticas, en mi opinión, profundamente demagógicas, ¿no? Pero en mi opinión, he leído el titular igual que tú, no sé mucho más. No sé si me leeré las tripas, creo que con el titular queda claro. Gracias, os aviso, seréis convocados este ciclo que hoy comienza, ¿no? Con esta sesión. Queremos con los compañeros de la sección iberoamericana, nos he presentado, José María y Chelo, ¿no? Historiadores de la sección, ¿no? Y con la sección de historias queremos avanzar también otras temáticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con la cuestión histórica vinculada al derecho iberoamericano, ¿no? Ese debate entre hispanidad muy actual, ¿no? Hispanidad rancia seguramente, la actualidad la hispanidad no lo es, pero la hispanidad rancia, ese debate frente al hecho iberoamericano, ¿no? Que pensamos que es un concepto profundamente democrático, ¿no? Bueno, queremos también abordarlo y en la medida que ese acuerdo con las instituciones que están promoviendo la cumbre iberoamericana, ¿no? Se concrete, pues abordaremos otros temas como industrias culturales, etcétera, ¿no? Estaréis al tanto, ¿no? Y una vez al mes os proponemos vernos, ¿no? Gracias, José, gracias, Lorena y Álvaro, sois estupendos. Gracias.